Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Bien y mejorando para no preocupar. Bueno, perfecto. Estamos con Mauricio Toro. Él fue representante a la Cámara por Bogotá, después fue director del ICETEX con el gobierno Petro en agosto del 2022 hasta febrero del 2024 y nos encantaría hablar con él para entender un poco cómo funciona ser líder en el sector público, cuál es la diferencia entre trabajar entre el Ejecutivo, el Legislativo y demás. Y no sé si quieras empezamos con algunos rompehielos para entrar en dinámica. Pues lo que estoy nervioso, estoy preocupado, pero tírela. Tírela que yo soy malo para los rompehielos y para las preguntas chan, pero se le atiende. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de Mauricio Toro? Lo bueno, que me gusta estar con gente, que me gusta parchar con mucha gente y conocer gente. Me apasiona, eso es lo bueno. Lo malo, que a veces no tengo tiempo precisamente para la gente más cercana, porque andar conociendo gente y parchando con gente hace que abandone personas como el corazón y me han regañado. Lo feo, uy, uno tiene tantos defectos que yo creo que son muchas cosas. Dentro de esas, para mí, autocrítica, que a veces me da dificultad fijar como posiciones radicales, y eso cuesta. ¿Cree que es tibio? Sí, pero con orgullo. Y es que Tibio ha tenido un contexto supremamente eh, Una connotación negativa. dañado, sí, negativo. Y ser tibio también es una posición, Marita. O sea, para ser de centro, usted tiene que tener muchos más pantalones para defender esa posición que los facilismos de los extremos. ¿Quién es su modelo a seguir? Una persona que he admirado y que me encantó en la política y que me trajo aquí, que fue el profe Antanas Mocus. Desde que yo salí de la universidad, lo sigo, y cuando arrancó la ola verde, fue la persona que me inspiró a creer que se podía hacer una política diferente y de la buena. Y ahorita que estamos en racionamiento de agua, no sé si se acuerde la política de Antanas Mocus, de bañarse en pareja y se bañó al frente de todo el mundo. Es irreverente, era, fijaba mensajes en la gente porque los hacía de manera distinta, no aburridos como ahora, números y demás. La gente necesita enamorarse de otras cosas y ese man las sabía transmitir bien. No se me va a olvidar, si ustedes pueden ver en redes, cuando le tiró un vaso de agua a Serpa, un político tradicional de toda la vida, hace muchos años, para hablar sobre la violencia en ¿Ah, sí? política. Y estaba así en una mesa y dijo, la violencia, la gente reacciona con mucha violencia y no deberíamos ser violentos. Yo me acuerdo que pero ya le tiró un vaso de agua y eso se arma ahí una trifulca. Él a veces era exagerado en sus explicaciones, pero los mensajes quedan claros. Al final se dieron la mano y demostró cómo, a pesar de los conflictos, uno podía llegar a acuerdos, a consensos y a perdonar. Eso es, no, pues el profe. Sí, la violencia simbólica, decía él. ¿Por qué meterse en política? Pues porque creo que es la única manera de tratar de transformar el rumbo del país, de los que muchos estamos inconformes a veces. Entonces, pues una cosa es dejar pasar, ver y mirar, y otra cosa es intentar. Que se pueda, no sé, pero intentar es mucho más valiente que desde afuera criticar y no hacer nada. Bueno, entonces desde afuera vamos a criticar ahora. Vamos a Entremos criticar. a lo grueso. El ICETEX, interés cero, pero eso tiene muchas trabas detrás. Alguna de las grandes críticas, me lo validará usted o no, es que ese interés cero estaba subsidiado por las universidades. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Medianamente cierto? ¿Cómo funcionaba? Parcialmente cierto. Había dos cosas distintas. Una que nosotros lanzamos, que se llamaba U Solidaria, que es cero más IPC. ¿Eso qué quería decir? Que las universidades que se sumaron después de que tumbaron el artículo en la Corte Constitucional al programa U Solidaria, las universidades aportaban un poquito, porque reciben mucho billete, casi 3 billones de pesos del ICETEX para subsidiar a los jóvenes, aportaban asumiendo esa tasa de interés. Era un valor pequeño comparado con el valor que se desembolsa por matrícula para que asumieran esa tasa de interés y pagaran solo el IPC, es decir, IPC más 0%, generando además una cosa muy positiva y es que no se capitalizaran intereses y no se creciera demasiado la deuda. Esa es una cosa. La otra cosa son los créditos de protección constitucional que van al 0% más IPC, es decir, que ese porcentaje de la tasa de interés la asume el Estado, la nación, hace muchos años, hace más de 15. Entonces son dos tipos de créditos. El que yo propuse era para las personas que son clase media, que no están subsidiados porque ni son estrato 1, ni son vulnerables, ni nada, pero no son ricos. Una persona que va a ICETEX no es una persona rica, es una persona que necesita el crédito, pero está dividido entre el 91% que son personas estrato 1, 2 y 3 que están subsidiados con plata de la nación y otro porcentaje muy pequeño que es la familia, la clase media que no le logra un subsidio, pero que no tiene la plata chan con chan para pagar el crédito y que necesita mejores condiciones de crédito porque hoy están ahogados. Era para ese pedacito de personas desprotegidas a las que a las universidades les pedimos una mano. Digamos que ahí usted vivió su etapa de técnico en el sector público. La segunda vez. Me imagino que el primer paso es de llegar al ICETEX, es entender cómo funciona y las reglas de juego y demás.
y es un reto enorme ser un técnico en el sector público, especialmente en el ICETEX, cuando usted habla de cero más IPC. ¿Usted cómo le explica eso a una persona del común, a una persona que solo necesita entender cuánto le va a tocar pagar de su deuda? Ese fue uno de los retos más complicados que nosotros vivimos en todo el país. Íbamos al Amazonas, íbamos al Guainía, íbamos a diferentes departamentos muy alejados del centro poblado del país para explicarles por qué podían estudiar, porque había una entidad que les podía prestar. Pero cuando teníamos que explicar qué era el IPC y la tasa, era una explicación que nos implicaba hacer talleres de diferentes maneras, sobre todo con familias, para explicarle a una familia hay una posibilidad de estudiar con mejores condiciones que nosotros creamos. Entonces, lo primero que decíamos, aquí no tenemos todo el tiempo del taller que hacíamos, era el costo de vida, que es lo que se llama el índice de precios al consumidor, ese IPC, que es, explicábamos por qué el chocorramo vale más, por qué los huevos valen más un día, por qué la carne subió de precio, la cebolla, todo eso que hace que las cosas suban de precio, es lo que llamamos el IPC, ese índice de precios al consumidor, más una tasa de interés que tiene que cobrar una entidad financiera, en este caso el ICETEX, para poder cobrar un crédito. Entonces, ese costo de vida, que es lo que el DANE cada año dice, la inflación quedó en tanto, se sumaba a esa tasa de interés para totalizar ese valor y ahí le decíamos, esto es lo que sube su crédito, esto es lo que baja su crédito, en este caso de que baje. Y así finalmente nos teníamos que ir a hacer mucha pedagogía porque es uno de los elementos más difíciles. En Colombia, la formación desde la primaria y el bachillerato está mal enfocada y la gente sale del colegio sin unos conceptos básicos de lo que es vivir la vida, como qué es el costo de vida, y eso nos tocaba ir a hacer a nosotros, porque muchos de ellos, por esos, digamos, deficiencias de educación, pues no lo conocían, pero uno va a otros países y esos mínimos básicos resulta que sí los conocen. Claro, acá se necesita, digamos, contar una narrativa, se necesita hacer un puente entre la política pública y lo que le llega a la gente, contar una historia, explicar y demás. Pero ¿sabe qué es lo más duro de este texto? Es la imagen negativa que hace que muchas personas en los sectores más alejados del país, por esa narrativa negativa, piensen que es mejor entonces no estudiar antes de que pedir un crédito con el ICETEX. Eso era más difícil todavía, destruir esa narrativa. Ah, es que yo vi que a no sé quién le quitaron la casa, es que, y empezar como a tratar de explicarles que la población vulnerable tiene unas condiciones muy distintas. Era difícil, había mamás que decían, no, 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 yo prefiero que mi hijo se dedique a otras cosas antes de caer en las garras de, y tratar de decirles, no, un título les permite salir adelante y esto no es tan así como lo presentan. No es tan maravilloso como tampoco puede salir a decir, no, pues que es maravilloso, pero era tratar de mostrar como las dos caras y con la verdad plantearles, es mejor estudiar. Es una buena pregunta antes de pasar como a su etapa de político. Como que en la narrativa siempre hay muchos radicales, muchas hipérboles de o es terrible o es lo mejor que va a pasar en el mundo, dependiendo del lado en el que uno esté. ¿Usted qué opina de los istas? Del uribista, del petrista, del que de verdad se casa no con una idea, sino con una persona o un partido y la defiende a muerte. Me maman y me desesperan porque ese atrincheramiento de la política impide dar un debate racional sobre las cosas. Entonces, o estás conmigo o estás contra mí. O eres mi amigo o eres mi enemigo. Y esos puntos medios que son necesarios en una democracia no existen con esos istas. Y eso hace que se degrade el debate democrático, pero sobre todo que se pueda avanzar en una visión conjunta de país. Entonces, si no eres como yo, eres mi enemigo y no podemos tener nada en común. Y la polarización es una mierda para la democracia porque nos impide a nosotros pues por lo menos fijarnos una meta común. Y se lo voy a poner así. Colombia no tiene una visión país 2050 conjunta, no tiene. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a pelearnos entre extremos a tal punto que creemos que no tenemos nada en común. Cuando por más diferentes que parezcamos, algo en común tenemos. Y esos istas lo que hacen es dividir, porque es que resulta que así se gana más en la política, y entonces simplemente pensando en un interés individual y no colectivo, prefieren atrincherarse, porque es más fácil atrincherarse que defender una posición primero de un lado para decir, no me parece tan mal, y luego estar del otro lado. Entonces eso sataniza y al final, pues muchos quedamos colgados. Y no como gana elecciones siendo antiista. Ah, no sé, no sé, porque, pues porque Pero perdí usted la las ha segunda. ganado. Gané unas en un momento particular, en las segundas no. Y creo que en las segundas esos cistas jugaron un papel más relevante que en la primera, y eso fue lo que a mí me costó, no ser unista. Bueno, perfecto. Usted antes de ser técnico, digamos en el ICETEX, fue político de la Cámara por Bogotá, Sí, pero usted nació en Armenia. sí. ¿Y por qué lanzarse por Bogotá habiendo nacido en Quindío? Eso suena muy xenófobo territorial.
Yo nací en Armenia, pero como muchos hemos tenido que emigrar a Bogotá en búsqueda de oportunidades laborales o educativas, yo en realidad nací en Armenia, me fui a vivir a Cali, empecé allá mi carrera y terminé en Bogotá, porque para estudiar ciencia política y lograr tener un trabajo era mucho más fácil poder estar en Bogotá que en Cali. Y entonces me vine para acá y llevo muchos años en Bogotá y siento que esta es la ciudad que me acogió, aquí me rompieron el corazón, aquí me enamoré, aquí me pegué mi primera rasca, mi primer guayao, aquí creé mi primer emprendimiento. Es decir, yo siento que esta ciudad me lo ha dado todo, tanto todo, que traje a mi mamá a vivir a Bogotá, la convencí porque no le gustaba. Mi hermano terminó estudiando aquí, entonces decidí luchar por Bogotá porque es la ciudad que me abrió de corazón pues, las oportunidades para equivocarme y para sacar adelante lo que en mi vida pude. Vamos a hacer un ejercicio. Yo no le he contado a Mauricio de que va a hacer esta entrevista, entonces lo va a coger de sorpresa. Yo creo mucho, digamos, en la narrativa que le estaba contando, ¿sí? Que es muy importante saber contar la política pública. Usted fue muy importante para la ley de pago a plazos justos. Le voy a dar 30 segundos que vamos a cortar en cámara para que nos cuente una historia que todo el mundo pueda entender de por qué es importante esa ley en Colombia. Yo era un emprendedor, prestaba mis servicios, trabajaba muy duro para poder venderle esos servicios a grandes empresas. Y cuando iba pasada la factura, me decían que me iban a pagar a 6 meses, a 7 meses, el servicio que yo había prestado. Pero yo no le pudiera decir a mis empleadores, a mis empleados, perdón, a mis colaboradores, a los de la luz, a los del arriendo, que como me van a pagar en un año la factura, entonces yo les pago en un año. A mí me tocaba irme a endeudar en un banco a una tasa elevadísima porque entre más pequeño es uno, más caro le prestan porque más riesgoso es y así tenía que vivir sobreendeudado cuando las grandes empresas pueden pagarle a uno más rápido. Así que la ley de pago a plazos justos busca es que le paguen a uno un tiempo razonable para que así no se ahorquen los pequeños y medianos empresarios. Y eso fue lo que me motivó a creer que se puede en Colombia ser más responsable como empresario y salvar la vida de tantos emprendedores. No necesito 30 segundos. Usted, digamos, a esa curul llegó con una campaña que se llamaba El Parche de Mauro, ¿sí? ¿Se acuerda de su eslogan? Sí, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Y ahora usted es ciudadano, político, policiudadana. Siempre un ciudadano, siempre lo seré, pero es inevitable que cuando uno entra al mundo de la política, pues termine siendo un político, pero yo siempre pensando en que no se puede desligar, no tiene que tener en el corazón siempre un pie en la calle. Y a mí eso no me pasó, hay gente que no la vuelve a ver uno cuando llega al Congreso, jamás, hasta que vuelven las elecciones. Pero ¿cuál es la gran divergencia entre el ciudadano y el político? Lo que no logro entender. Per se la connotación de político no es mala, porque a veces la gente dice, no, los políticos todos son una miércoles y yo creo que eso también le hace daño a la democracia. Los políticos son personas que como cualquiera se dedican a defender unos ideales, a representar un grupo especial. Ahora hay políticos buenos y hay políticos malos, como políticos buenos como Mocus, como Sergio Fajardo, como Claudia, para mí, cada uno tiene su político bueno. El punto es los hay buenos y los hay malos. Entonces no debe tener una connotación negativa. Pero per se la política a veces aleja a la gente de la realidad, a los buenos y a los malos. Y yo creo que ahí es donde uno se tiene que conectar con la ciudadanía. Pues todos los políticos por sí son ciudadanos para poderse elegir. Pero creo que tiene que haber, es una unión y no una separación entre eso, porque cuando uno se desconecta de la realidad pasa. Yo en ICEPEX, por ejemplo, creé una línea territorial. Me puse la meta de viajar a los 32 departamentos en un año y 200 municipios por año. Eso es ir a hacer políticas territoriales, no desconectarse de ese espacio. Y creo que eso tiene que ver con la ciudad. Si quiere, pasamos entonces a preguntas rápidas de sí o no o de una sola palabra. ¿Se va a lanzar en las elecciones del 2026? No sabe, no responde. Yo no vi esa opción del no responde. Es posible. Tampoco di esa opción. Pero es una sola palabra, entonces tal vez esos dos palabras. No, está muy difícil. Puede ser una onomatopeya. Puede ser un Sí, es un izquierda o derecha. centro. Político o ciudadano. Un ciudadano que hace política. Político o ciudadano. Político está bien. Ejecutivo o legislativo. Ejecutivo. Armenia o Bogotá. Uf, Bogotá. ¿Usted es del lenguaje de amor físico o verbal? Físico o verbal. Físico, muy físico. ¿Y con qué político nunca, nunca se aliaría? ¿Con qué político? Nunca, nunca me aliaría. Con un corrupto tradicional. En el caso de que usted se lance, que puede sí, puede no ser, ¿por qué votar por usted en una palabra?
En el caso en el que yo me lance, ¿por qué votar por mí en una palabra? No sé si está más difícil porque en una sola palabra. Confianza, por confianza, confiar. Confíen en mí. Confianza. Sí, es en confianza. Listo. Muchas gracias, Mauro. Dios mío, me hizo sudar como poquitas veces sin tocarse. Muchas gracias. Ya se Dios fue. mío, Danica.